Muy buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar este acto que corresponde al segundo ciclo de conferencias internas. Tiene la palabra el excelentísimo doctor don José Antonio Redondo, quien realizará la presentación del conferenciante. Excelentísimo presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, excelentísimos académicos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al académico Arturo Rodríguez Castellanos el gran honor que para mí representa el que me haya invitado a participar en la presentación de su excelente conferencia, además de oportuna, Crisis, complejidad e incertidumbre. Cuando comencé a preparar esta breve introducción, no contaba que en este mundo tan complejo e impredecible los jinetes del apocalipsis se incorporaran al escenario pospandemia. Es así como a las dos grandes crisis del siglo XXI, la financiera y la sanitaria, se une ahora la ucraniana. El conflicto y las amenazas nucleares nos retrotraen a la olvidada Guerra Fría o telón de acero y me hacen recordar la admirada película de Stanley Kubrick, Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar a la bomba, conocida en España como Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, en la que el gran actor Slim Pickens cabalgaba a lomos de una bomba atómica agitando su sombrero de cowboy. El nuevo escenario, sin lugar a dudas, es un preludio de una nueva crisis y ojalá los fondos Next Generation, que nos abría el camino de la recuperación, no se diluyan en prioridades armamentísticas, tal como nos tienen anunciado algunos colegas europeos. La crisis financiera nos mostró todas las vulnerabilidades del modelo de desarrollo económico y social que minimiza el papel del Estado y deja en manos del mercado la regulación de los sectores estratégicos de la economía. Como acertadamente señalaba la doctora Sirka Hamalainen, académica correspondiente por Finlandia y exgobernadora del Banco Central, en el periodo precedente a la crisis, la filosofía del mercado libre y la fe en la sabiduría suprema de los actores del mercado gana cada vez más fuerza, especialmente en los países anglosajones. La fe en el mercado significó la oposición a la supervisión y a la regulación, y esta oposición fue bien aceptada por los responsables políticos. Si repasamos las últimas crisis financieras documentadas, el rasgo singular es la dificultad de encontrar con precisión la causa o las causas que los han desencadenado. En la crisis subprime, cuando disfrutábamos de una de las más prolongadas etapas de prosperidad, inimaginable para la generación anterior, repentinamente surgieron excepcionales movimientos que desencadenaron un proceso generalizado de caída libre de la economía mundial. Pero además, y a diferencia de las otras crisis, el riesgo sistémico, riesgo de contagio, ha tenido consecuencias demoledoras sobre las economías. En la crisis COVID, al igual que la financiera, el riesgo sistémico desestabilizó la economía mundial con una rapidez no esperada en una crisis de índole sanitario. Del 31 de diciembre de 2019, fecha en la que las autoridades sanitarias chinas informaron a la Organización Mundial de la Salud sobre varios casos de neumonía, la pandemia se extendió a gran velocidad a lo largo y ancho del mundo con una virulencia extraordinaria. Si estábamos ante una crisis global profunda, la más grande después de la Gran Depresión de 1929, con unas previsiones de recuperación lenta y difícil, la invasión de Ucrania abre un escenario que en los próximos meses nos llevará irremisiblemente a un cambio sistémico en todos los sectores de actividad y, en definitiva, a un nuevo orden económico a nivel mundial. En cuanto a la Unión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, cuando ya estaba convencida de que había que enfriar la economía, deberá dar un nuevo giro a sus planteamientos y retrasar de nuevo
la solución de los problemas estructurales que sufren las economías europeas, entre ellos, evidentemente, el energético. Recordemos, en este punto, que nuestro compañero de academia, Joseph Stiglitz, en 2016, en su obra Cómo la moneda común amenaza la futura Europa, defendía que la Unión Europea debería estar en buena situación económica para afrontar las otras crisis a las que se enfrenta, como las de los refugiados o el conflicto entre Ucrania y Rusia. La nueva crisis bélica provocará un ajuste del modelo de globalización basado en un crecimiento continuo del comercio mundial, movilidad incesante de bienes y servicios, personas y capitales. No olvidemos que con el estallido de la guerra comercial de Estados Unidos con China, entre 2016 y 2018, hubo una caída del 9% en el comercio entre los dos países y una caída del más del 30% en la inversión extranjera directa. La Organización Mundial de Comercio estimaba antes del conflicto bélico de una caída del comercio mundial en los próximos años entre el 13 y el 35%. En el nuevo escenario tampoco podemos olvidar que Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de trigo, ya que representan el 29% de las ventas anuales. En cuanto a los fertilizantes, Rusia y Bielorrusia dominan el mercado de la potasa, lo que provocará un incremento sustancial en el precio a nivel mundial. Como señalaba al principio de mi intervención, la conferencia de nuestro compañero de academia no podía ser más oportuna. Su título, Crisis, Complejidad e Incertidumbre, responden acertadamente a la descripción de la situación que estamos viviendo. Su reflexión sobre los conceptos de globalización, complejidad e incertidumbre y su consecuencia de impredictibilidad, vinculados tanto al origen como al desarrollo de la crisis actual, tiene el objetivo, quizá no a prevenir futuras crisis, pero sí al menos a prevenir sus consecuencias más adversas, en especial para las personas que deben ser el principio y el fin de la economía. En el trabajo se recalcan tanto las características singulares de la actual crisis como sus similaridades con las crisis anteriores en cuanto a complejidad e impredictibilidad, describiendo brevemente el desarrollo de la crisis como una secuencia de fenómenos debidos a la complejidad. Respecto a la impredictibilidad, puede afirmarse que en general ni las empresas ni los gobiernos fueron capaces de prever no ya la irrupción de la pandemia, sino sus enormes consecuencias sanitarias y económicas. Vivimos, pues, en un mundo globalizado, complejo, incierto e imprevisible, del que la actual crisis constituye un claro ejemplo. Como señalaba Ortega y Gasset, estábamos en una situación en la que no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Estas vulnerabilidades también son evidentes en el nivel de desigualdad y en la marginación de los sectores más desfavorecidos, lo que transforma la lucha contra la pobreza, la redistribución de la riqueza y la construcción de una sociedad más justa en el objetivo central de nuestro tiempo. Los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas tienen que enfrentarse a situaciones nunca antes vividas, sobre las que no existe ninguna experiencia sobre cómo afrontarlas. Frente a este fenómeno sin precedentes, la racionalidad humana se encuentra distorsionada por la cantidad de información que genera saturación e incapacidad para analizarla con precisión, así como la incertidumbre de los resultados de las estrategias que se deben escoger. Al considerar que el ser humano no es ciegamente racional, por la incapacidad de procesar toda la información y la existencia de sesgos cognitivos, entonces se advierte por qué el funcionamiento de los mecanismos económicos es errático, bajo determinadas condiciones, e incluso llega a preferir alternativas que afectan más que benefician, tal como demostraron en su día Kahneman
Tversky. La pandemia o una guerra es más poderosa que un desastre natural en el sentido de generar preocupación y ansiedad en la gente. Y esa ansiedad puede durar por mucho tiempo. Surge así la necesidad de renovar el pensamiento económico para desentrañar la creciente complejidad de nuestras economías y los desafíos de la digitalización. Coincido con nuestro académico en que el camino a seguir puede estar en la tradición iniciada en 1986 por la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, con las aportaciones de los profesores Arnold Kaufmann, Lofty Zadeh, Jacques Pesset y quien hoy preside esta Real Corporación, Jaime Gilaluja. Sus investigaciones permitieron renovar el paradigma del análisis de las estructuras económicas desde un enfoque humanista que no había sido alcanzado por escuelas anteriores y que creemos más necesario que nunca. Como bien señala el premio Nobel Dr. Finn Kitland, contribuir a un mundo más justo y en el que merezca más la pena vivir. O, como recientemente señalaba en su conferencia el Dr. Agüer, en la que manifiesta que es irreversible y es vital que los más castigados puedan recuperar el control de sus vidas. Nuestro compañero de academia, Arturo Rodríguez Castellanos, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España desde 2015, catedrático de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco. A lo largo de su trayectoria ejerció numerosos cargos académicos: director del Departamento de Economía Financiera II de la UPV 2000-2009, sucediendo en el cargo a su maestro, el profesor don Emilio Soldevilla, que también fue académico de esta Real Corporación, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco. Su intensa actividad investigadora es muy amplia, coordinador de diversos grupos de investigación e investigador principal de 35 proyectos de investigación financiados, actividades investigadoras en los campos de gestión financiera y especialmente gestión financiera internacional, mercados de cambios, análisis de crisis financieras, riesgo país y también gestión de la I+D, la gestión del conocimiento y la valoración financiera de intangibles. Es autor o coautor de 16 libros y de más de 190 artículos en revistas científicas y capítulos de libros científicos. Primer coordinador de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad del País Vasco, 2007-2009, presidente del patronato de la Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la Empresa, que, guardando la memoria del profesor Emilio Soldevilla, se dedica a apoyar la docencia superior y la investigación en la economía y gestión de empresas. Aunque se considera un modesto profesor de universidad, cuestión que debo matizar diciendo que es un excelente profesor que ha consolidado una extraordinaria escuela en la Universidad del País Vasco, iniciada por el recordado y admirado académico Emilio Soldevilla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelentísimo doctor José Antonio Redondo, por darnos a conocer en sus justos términos los trazos esenciales de un académico, el excelentísimo doctor Arturo Rodríguez, en su andadura por los caminos de la ciencia económica. Tiene la palabra el académico excelentísimo doctor Arturo Rodríguez, quien procederá a presentar el trabajo Crisis, complejidad e incertidumbre. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a la Junta de Gobierno de esta Real Corporación y en especial a su presidente, el excelentísimo señor doctor don Jaime Gilaluja, por darme la oportunidad de exponer mis ideas ante una audiencia de tan alto nivel científico y profesional. En segundo lugar, también quiero agradecer encarecidamente a mi apreciado compañero académico,
el doctor don José Antonio Redondo López su excelente presentación tanto de mi persona como del tema objeto de esta conferencia. Como ya se ha indicado, el tema de la misma es crisis, complejidad e incertidumbre. En ella pretendo mostrar, en primer lugar, tanto las características singulares de la actual crisis debida a la pandemia de la COVID-19 como sus similaridades con crisis anteriores en cuanto a complejidad e impredictibilidad, mostrándola como una secuencia de fenómenos reflejo de la complejidad inherente al globalizado mundo actual. Por ello, en segundo lugar, quisiera clarificar la relación entre estos dos conceptos, globalización y complejidad. Posteriormente, se tomarán en consideración la incertidumbre y su consecuencia, la impredictibilidad, como resultado de la complejidad. A continuación, dado que en la actual crisis estos dos fenómenos, incertidumbre e impredictibilidad, se han manifestado especialmente en las complejas redes de suministro globales, efectuaré un repaso crítico de la literatura académica al respecto y finalizaré presentando las conclusiones más relevantes que pueden obtenerse de lo expuesto. Pasemos, por tanto, a continuación a considerar la actual crisis. ¿Es esta una crisis singular? Pudiera pensarse que esta idea resulta redundante, ya que todas las crisis económicas han sido singulares, pues cada una ha tenido características distintivas. Ahora bien, entendemos que no se rompen consensos al afirmar que la crisis que hemos padecido y seguimos padeciendo, debido, como hemos dicho, a la pandemia de la COVID-19, ha sido especialmente singular. Parafraseando a George Orwell, todas las crisis son diferentes, pero algunas son más diferentes que otras, y esta tal vez sea la más diferente incluso en siglos. En efecto, esta crisis, a diferencia de las acaecidas en el pasado, no tiene un origen financiero, ni entre sus desencadenantes ha jugado un papel importante el sector financiero. Tampoco tiene un origen económico, por desequilibrios en balanza de pagos, burbujas inmobiliarias o encarecimiento de materias primas. Tiene, sin embargo, un origen externo a la economía o las finanzas, en concreto, lo que se llama un impacto o shock externo, en este caso de tipo pandémico, pero no ha incidido en una frágil situación económico-financiera previa, a diferencia de otros shocks, como por ejemplo el terremoto de Kobe en 1995 en Japón, que vino a agravar las consecuencias de una crisis previa, o, bastante más atrás, otra pandemia, la llamada gripe española, que aunque tuvo claras repercusiones económicas negativas, afectó a un mundo ya devastado previamente por la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta crisis es totalmente singular, no tiene similitudes con crisis anteriores. Nosotros opinamos que sí las tiene, al menos con las que hemos denominado crisis de la globalización o también crisis de la complejidad, en concreto en dos aspectos vinculados entre sí. En primer lugar, es consecuencia de la complejidad. Así sostenemos que la complejidad debida a la globalización ha sido el principal desencadenante tanto de la crisis sanitaria como de la crisis económica subsiguiente. En segundo lugar, no fue previsto. Ahora bien, antes de profundizar en estos aspectos, permítaseme hacer un breve repaso al desarrollo de la crisis. El 31 de diciembre de 2019 se informó a la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China sobre varios casos de neumonía con causa desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Más tarde se comunicó la identificación de muchos más casos de personas con la misma enfermedad, indicando que se trataba de neumonías producidas por un nuevo tipo de coronavirus. 23 días más tarde, las autoridades chinas decretaron el estricto aislamiento de la ciudad. Posteriormente, estas medidas se ampliaron a otras zonas de la provincia correspondiente, Hubei. Ahora bien, esta provincia, Hubei, es el corazón del Valle de la Óptica en China, sede de muchas empresas de fabricación de componentes esenciales para las redes de telecomunicaciones. También es la sede de una de las plantas de fabricación de microprocesadores, chips, más avanzadas de China, que hace la memoria flash de los smartphones. Por tanto, el aislamiento de Hubei implicó la ruptura de muy importantes y complejas redes globales de suministro. Pero a pesar de medidas tan estrictas, el nuevo virus ya se estaba extendiendo por China y por el resto del mundo, obligando a las autoridades de muchos países a nuevos confinamientos. El efecto inmediato sobre la economía china y sobre la mundial
fue devastador y en cascada. La crisis fue al principio de oferta, debido, como se ha dicho, a la ruptura de muchas redes globales de suministro excesivamente dependientes de instalaciones en China. Esta crisis de oferta se fue extendiendo a otros países en la medida en que las normas sobre confinamiento de personas y cierre de establecimientos impidieron la elaboración de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios. Pero, siguiendo un efecto en cascada, pronto apareció una crisis de demanda. Las medidas de confinamiento, la pérdida de empleos o la caída de ingresos y la incertidumbre originada por todo ello propiciaron una enorme retracción de la demanda, en especial en sectores vinculados al comercio presencial, la hostelería, el turismo y el transporte de viajeros. También sobrevino una crisis bursátil. Las bolsas más importantes del mundo experimentaron descensos espectaculares, aunque estos pronto fueron contrarrestados por la actuación de las autoridades monetarias de los principales países, proporcionando liquidez de forma prácticamente ilimitada. Se ha especulado también con la posibilidad de una futura crisis bancaria. Ahora bien, debido a las medidas adoptadas a consecuencia de la crisis anterior, la actual ha encontrado a la banca de los principales países en general saneada y capitalizada. Pero si la situación de retraimiento económico persiste más de lo deseado y esperado, el exceso de morosidad puede hacer que la presión sobre la solvencia de las entidades financieras se vuelva insostenible. Preocupante asimismo es una posible crisis de deuda. Si el endeudamiento público necesario para cubrir los apoyos exigidos por la lucha contra la pandemia llega a ser insoportable. Cuanto más tarde la economía en recuperar su normalidad en todo el mundo, mayor será el número de países que no pueda hacer frente al pago de sus deudas. No voy a insistir más, pues para profundizar en el desarrollo de la crisis y sus consecuencias, puede consultarse la magnífica exposición del doctor Mario Aguera al respecto el pasado día 13 de abril, dentro del primer ciclo de conferencias organizado por la Academia y que ha sido publicada por nuestra corporación. Permítanseme solo un breve apunte adicional. La pandemia, las respuestas a la misma y la impredictibilidad han seguido ocasionando problemas. Así, en muchos países, el avance de la vacunación ha originado una cierta recuperación económica, con un fuerte incremento de la demanda, en gran parte imprevisto, a lo cual se han unido las medidas de confinamiento adoptadas en muchos países emergentes ante la aparición de nuevas variantes del virus. Todo ello ha vuelto a distorsionar las redes de suministro, de nuevo por el lado de la oferta, dando lugar a desabastecimientos, así como escasez de medios para el transporte de mercancías, lo cual está obstaculizando la recuperación económica. Adicionalmente, la escasez ha originado repuntes de precios como no se conocían desde hacía décadas, que, si no son transitorios, plantean inquietantes perspectivas sobre una posible estanflación futura. Por tanto, y teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado la presente crisis, a continuación, como hemos indicado, consideraremos la globalización, la complejidad y la incertidumbre, con su corolario de impredictibilidad, como aspectos que han incidido tanto en el desencadenamiento como en el desarrollo de la actual crisis. Y esto no lo hacemos solo por curiosidad intelectual, sino también para que el mayor conocimiento de estos aspectos pueda ayudar en el futuro, tal vez a prever, pero por lo menos a prevenir las peores consecuencias de la crisis, en especial para las personas más vulnerables, como se ha manifestado en esta. Jóvenes, mujeres y trabajadores están siendo los grandes perdedores, como también indicó el doctor Aguer, con su corolario de mayor desigualdad. Esto lo hacemos en línea con los postulados de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, formulados magistralmente por el doctor Gilaluja en su conferencia del pasado 18 de mayo. Esto es, las personas deben ser tanto el principio como el fin de la economía. El principio, porque la persona que piensa, decide y actúa a impulsos de la razón y la emoción, debe ser reconocida como el sujeto de las relaciones en el sistema económico. Y el fin, porque la finalidad última de la economía no debe ser otra que mejorar la vida de las personas, o, en las acertadas palabras de nuestro compañero académico, el premio Nobel, doctor Finn Kirtland, contribuir a un mundo más justo y en el que merezca más la pena vivir.
En la misma línea y respecto de la actual crisis, las palabras del doctor Aguer son claras. Es irreversible y es vital que los más castigados puedan recuperar el control de sus vidas. Es, pues, con esta perspectiva, cómo abordaremos nuestra exposición. Por ello, a continuación mostraremos cómo la globalización y la complejidad derivada de la misma están en las raíces de la actual crisis. La globalización es un fenómeno que lleva décadas incrementando la interrelación y los contactos a todos los niveles, físico, humano, económico, financiero, de comunicación, etc., entre partes del mundo que con anterioridad se encontraban escasamente conectadas. Esa mayor interrelación implica necesariamente un incremento de la complejidad. El mundo globalizado es un mundo más complejo. Llegados a este punto, se impone una observación. En ciertos ámbitos se habla de la desglobalización como un fenómeno de reversión del proceso globalizador, que se habría iniciado con el retorno a la regulación financiera consecuente a la crisis subprime, pero que también a consecuencia de la actual pandemia habría afectado en especial a las redes de suministro con la reubicación o retorno de producción, reshoring, backshoring y offshoring. Esto es, la vuelta a la fabricación en entornos próximos al consumo. Ello implicaría, por tanto, no solo un aumento, sino más bien una disminución de la complejidad debido a la disminución de la globalización. Nuestra opinión, sin embargo, es que tales afirmaciones no responden a la realidad de un fenómeno multidimensional como es la globalización, en el que pueden producirse una ralentización e incluso un retroceso en algunas dimensiones, pero avances en otras. Así, en el caso de las redes de suministro, a consecuencia de la pandemia, en algunos casos se están buscando proveedores alternativos a China en otros países emergentes. Esto ya se había iniciado con anterioridad, debido al alza de los costes laborales y al endurecimiento de las regulaciones medioambientales en aquel país, en China, y también a la guerra comercial con Estados Unidos. Pero ello representaría únicamente una reestructuración de cadenas de suministros que sigue siendo globales, porque significa sustituir a China por otros países emergentes. Por otra parte, el retorno a la producción local tampoco es un fenómeno nuevo, pues venía produciéndose ya propiciado por varios factores. En primer lugar, el desarrollo tecnológico, la automatización, la robotización, etcétera, que ha permitido reducir los costes de producción en muchas industrias. En segundo lugar, el transporte de componentes y productos a largas distancias mediante el empleo de combustibles fósiles contribuye al calentamiento global, por lo que hay fuertes presiones para reducirlo. Y además a ello se ha unido recientemente la subida de los costes de transporte. Asimismo, la tendencia a ajustarse a las necesidades concretas de la clientela mediante una producción próxima a la misma. Y por último, como ya hemos indicado, la guerra comercial también China-Estados Unidos. No obstante, en muchos casos se han constatado las dificultades para llevar a cabo este retorno de producción. Pues, por una parte, la producción en China y otros países emergentes sigue siendo competitiva y, por otra, no resulta fácil ni rápido transformar sustancialmente redes de suministro complejas. Ahora bien, en la medida en que se pueda conseguir exitosamente ese retorno de producción, sí que se puede adquirir cierta tendencia a la desglobalización en este aspecto. Pero, sin salir de las redes de suministro respecto de la innovación tecnológica, esto es, investigación y desarrollo, diseño, propiedad intelectual, etc., se ha pasado de estar concentrada en los nodos más relevantes de la red, esto es, en las sedes de las grandes corporaciones, a encontrarse dispersa en toda la red, esto es, más globalizada, debido al desarrollo tecnológico de muchas empresas proveedoras radicadas en países emergentes. Por otra parte, en lo que al sistema financiero internacional se refiere, aunque al inicio de la crisis subprime se produjo un colapso del mercado interbancario mundial, después revertió. Además, las nuevas regulaciones han afectado más aspectos relativos a la solvencia de las entidades financieras que a la libertad de circulación de flujos financieros, que es la base de la globalización financiera. Por tanto, el sistema financiero internacional sigue siendo global a todos los efectos. Tengamos en cuenta, además,
que lo que caracteriza a esta etapa globalizadora frente a las que se produjeron en otras épocas históricas es el desarrollo de las tecnologías, de la información y de la comunicación, que no solo no ha remitido, sino que se ha acelerado y posiblemente se acelerará más a consecuencia de la actual crisis. Por tanto, no parece que en conjunto el proceso de globalización esté en retroceso o vaya a estarlo en el futuro. A través de sus distintas mutaciones, la globalización y la complejidad inherente a la misma parece que vinieron para quedarse. En consecuencia, podemos preguntarnos, ¿cómo se ha reflejado la globalización en el incremento de la complejidad de los sistemas económicos? Nuestra opinión al respecto es que la complejidad socioeconómica se caracteriza principalmente por tres tipos de estructuras emergentes: jerarquías, mercados y redes, que pueden ser consideradas como mecanismos alternativos, pero también complementarios, de asignación de recursos. Por tanto, la globalización implica mayor complejidad en mercados, en jerarquías y en redes, y también mayor complejidad en las interrelaciones entre estos tres tipos de estructuras. La teoría económica tradicional se ha ocupado fundamentalmente de los mercados. Otros enfoques más recientes, como el contractual o el institucional, han explorado relaciones entre jerarquías y mercados. Pero hasta recientemente las redes han sido la asignatura pendiente de la economía. Por ello, como veremos, aquí se va a prestar una atención especial a las redes y en concreto a las redes de suministro. Teniendo en cuenta lo anterior, parece claro que globalización y complejidad están en la base de esta crisis. Si la compleja interconexión, tanto física como humana, debido a la globalización, no habría sido posible la vertiginosa propagación del virus. Y como ya hemos visto, sin las complejas interconexiones existentes en una economía globalizada, principalmente, pero no únicamente a través de las redes de suministro, la presente crisis económica no se habría desarrollado de forma tan contundente. La complejidad, por su parte, ha exacerbado la capacidad de transmisión, esto es, el contagio, no solo de los problemas sanitarios, sino también de los económicos y financieros, por muy diversas vías, tanto a través de las redes de suministro como entre los mercados financieros y también entre estos y otros mercados como el del petróleo u otras materias primas. Ahora bien, el contagio de los problemas a través de mercados financieros y no financieros es un aspecto compartido por muchas de las anteriores crisis, en las que también han estado presentes la globalización y la complejidad. También debemos tener en cuenta la vinculación entre complejidad e incertidumbre e impredictibilidad. Hemos constatado cómo la globalización ha traído consigo un incremento de la complejidad en muchos ámbitos, incluido el socioeconómico, y cómo esa complejidad ha contribuido tanto a la rapidísima extensión de la pandemia como a la transmisión de la crisis económica subsiguiente. Ahora bien, la mayor complejidad puede generar efectos positivos, como los círculos virtuosos, efectos en cascada positivos, una mayor autorregulación o la emergencia de nuevas estructuras favorables. Pero también puede tener consecuencias negativas, como son la propagación de tensiones por todo el sistema de manera imprevisible, los contagios negativos que ya hemos considerado, también la aparición de procesos no lineales, caóticos, con sus derivaciones de efectos mariposa, efectos en cascada negativos y también sucesos de muy baja probabilidad pero de gran impacto, los denominados cisnes negros. Todo ello contribuye a aumentar la incertidumbre y la impredictibilidad de los acontecimientos. Como indica el profesor Gilaluja, una espesa niebla cubre progresivamente el mundo y sus efectos corresponden a dos nombres: complejidad e incertidumbre, con su corolario de impredictibilidad. Precisamente la actual crisis parece un ejemplo claro de lo anterior, pues la impredictibilidad ha jugado un papel importante en la misma. Es cierto que los expertos sanitarios temían desde hace tiempo una pandemia como la presente, esto es, una zoonosis con origen en un país asiático. Sin embargo, los brotes epidémicos anteriores, como el SARS, la gripe A, el ébola, no ayudaron a valorar el auténtico peligro
peligro originado por el nuevo coronavirus, pues tuvieron muchas menos consecuencias negativas que las esperadas e incluso implicaron gastos en vacunas y medicamentos que se mostraron inútiles o innecesarios. El mundo estaba, pues, con pocas excepciones, escasamente preparado para anticipar el enorme nivel de contagio y extensión global alcanzados por este patógeno, que ha tenido capacidad para hacer colapsar sistemas sanitarios a priori solventes. Y de ninguna manera estaba preparado para anticipar sus graves consecuencias económicas. Ahora bien, la impredictibilidad de las crisis no es una característica nueva. De hecho, se ha presentado también en la crisis subprime y, asimismo, en la gran mayoría de las crisis pasadas, como hemos tenido ocasión de mostrar en diversos trabajos efectuados en colaboración con la profesora Nerea San Martín. Visto esto, parece que el mundo futuro será más complejo, pero también y seguramente por ello más incierto e imprevisible. Pasemos ahora a considerar la complejidad de las redes de suministro globalizadas, cómo esa complejidad puede hacerlas vulnerables a impactos externos y cómo puede remediarse esa vulnerabilidad. Como ya se ha indicado, la actual crisis se inició con el colapso de muchas cadenas de suministro globales que conformaban auténticas redes complejas. Y las recientes dificultades también son debidas a que esas redes no están siendo capaces de atender el repunte de la demanda al inicio de la recuperación. De hecho, tanto en la literatura académica como en la profesional, se ha abordado abundantemente el problema de la fragilidad de estas redes y de los modos de transformarlas para que lleguen a ser más robustas y resilientes ante posibles shocks futuros. Pero en muchas ocasiones este abordaje ha sido de forma no suficientemente rigurosa. Por ello, a continuación, repasaremos los desarrollos que exploran la complejidad de las redes de suministro y analizan sus características con rigor científico. Debemos tener en cuenta que uno de los rasgos propios de la complejidad de estas redes es su distribución por grados o niveles, de forma que una gran parte de las empresas se conectan a unas pocas empresas centrales, las que podemos denominar empresas nodo. Estas últimas tienden a conectarse entre sí, proporcionando cohesión, de forma que el sistema sea robusto a las interrupciones aleatorias, de forma que, porque muy posiblemente estas interrupciones no afecten a las empresas centrales. Pero si hay fallos en estas, se transmitirán rápidamente en cascada al resto de la red. Por otra parte, si hay empresas que en pequeño número suministran a múltiples niveles, caso de las proveedoras de materias primas, ello las hace particularmente influyentes y, en consecuencia, las perturbaciones en ellas afectarán también a toda la red. Por tanto, cuanto más compleja llega a ser una red de suministro, mayores son los riesgos de ruptura y peores sus consecuencias si hay fallos en los nodos relevantes. Ya hace décadas se comenzó a detectar el fenómeno de la complejidad creciente en estas redes, planteándose diversos enfoques para abordarla. El primero de ellos es más bien estático. Fundamentalmente analiza la topología de las redes para detectar su robustez frente a distintos tipos de fallos o también su capacidad de recuperación, esto es su resiliencia, ante shocks externos. En general se muestra que la redundancia, esto es, disponer de múltiples proveedores, estabiliza la red. Pero pasando a planteamientos plenamente dinámicos, las redes de suministro deben ser consideradas como sistemas adaptativos complejos que siguen una trayectoria evolutiva en el tiempo. Esta aproximación suele emplear los denominados modelos basados en agentes, los Agent-Based Models. Algunas conclusiones de estos estudios, aparte de la confirmación de la conveniencia del abastecimiento múltiple, son que la reducción de la vulnerabilidad podría conseguirse también mediante acuerdos a largo plazo entre empresas que ocupen nodos centrales. También dentro de este enfoque se han analizado las estrategias a adoptar cuando las interrupciones se propagan mediante fallos en cascada, concluyéndose que las estrategias reactivas, esto es, aquellas en las que se reestructura la red en respuesta a eventos de disrupción,
son claramente inferiores con respecto a las estrategias proactivas, en las que, adelantándose a la disrupción, se buscan puntos débiles en la red para reestructurarla si es necesario, por ejemplo, mediante proveedores de sustitución. Ahora bien, estas últimas estrategias, siendo superiores, requieren mecanismos de visualización y vigilancia que permitan detectar fragilidades en la red. Y tras la eclosión de la pandemia, aunque ha transcurrido poco tiempo todavía, existen ya trabajos que han buscado responder a lo sucedido en esta crisis. Esto es la propagación de los problemas de la red, tanto hacia adelante como hacia atrás, debido a interrupciones simultáneas y secuenciales de la oferta, la demanda e incluso la logística. Así se encuentra que la propagación hacia adelante tiene mayor impacto en las redes de tipo ensamblaje y puede mitigarse mediante la ya mencionada redundancia de suministros. Por su parte, la propagación hacia atrás tiene mayor impacto en las redes de distribución y se mitiga mediante la operación y distribución flexibles para adaptarse a la demanda. Vemos, pues, que ciertas estrategias propuestas en los estudios examinados para mejorar la resiliencia de las redes de suministro tienen una evidente utilidad práctica. Sin embargo, son necesarias más investigaciones para comprender el alcance y la forma en que tales estrategias y sus combinaciones han podido ayudar en la crisis actual para hacer frente a las disfunciones que se han presentado. Asimismo, se requieren análisis que consideren los impactos de rápidos incrementos en la demanda, como los que se han producido recientemente, o que incorporen la gestión de almacenes, tanto de bienes finales como de componentes críticos. También que consideren las dificultades encontradas en muchos sectores para efectuar el retorno de producción. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, aunque la reciente pandemia ha generado tal vez los mayores y más amplios impactos sobre las redes de suministro, en realidad es la última de una larga serie de disrupciones de origen externo que han irrumpido en fechas recientes. Terremotos, tsunamis, inundaciones, huracanes, epidemias. La combinación de cambios en el medio ambiente con el incremento de la complejidad en la economía mundial, a lo que podemos también añadir pues, las tensiones geopolíticas y las guerras, está aumentando la frecuencia y la magnitud de las perturbaciones. Por tanto, las empresas deben mirar más allá del último desastre, asumiendo que el mundo es y será más complejo y, por tanto, que la incertidumbre aumenta y con ella la posibilidad de acontecimientos perjudiciales no previstos. Por tanto, una red de suministro que sea simultáneamente ágil, flexible y resiliente es esencial no solo para superar la crisis actual, sino también para afrontar las disrupciones futuras. Pasando ya a las conclusiones, en primer lugar, podemos afirmar que la actual crisis resulta especialmente singular, pues su origen no es económico-financiero, sino externo a muchos ámbitos, en concreto, una pandemia. Ahora bien, tampoco es totalmente diferente, pues por un lado es resultado de la complejidad que acarrea la globalización y por otro no ha sido prevista como consecuencia de la incertidumbre debida a la complejidad. Por otra parte, dado el importante papel que en la crisis han jugado las dificultades, las altamente complejas redes de suministro globales, resulta evidente que la flexibilidad y la resiliencia en dichas redes son esenciales para la superación de la actual crisis, pero además también para hacer frente a posibles disrupciones futuras que en un entorno VUCA, esto es, volátil, incierto, complejo y ambiguo, serán recurrentes. A este respecto queda mucho por hacer. Así, se requieren estudios que establezcan los impactos de estrategias alternativas dirigidas a aumentar la resiliencia de las redes, también que consideren los efectos de rápidos aumentos de la demanda o que tengan en cuenta la gestión de existencias, así como los problemas encontrados en muchos sectores para conseguir el retorno de producción. Además, claramente se necesita ir más allá, integrando el análisis de redes con los de mercados y jerarquías, incorporando así en los modelos consideraciones económicas claras, como por ejemplo los costes adicionales asociados a las estrategias para aumentar la resiliencia de las redes, como las que hemos comentado de redundancia de proveedores o el establecimiento de inventarios.
Estos costes, los costes de aplicar estas estrategias, son inmediatos y ciertos, mientras que las pérdidas potenciales por no adoptar estas estrategias pueden ser muy altas, pero solo potenciales y no inmediatas. Por tanto, se debe analizar el establecimiento de incentivos para que los directivos se sientan más inclinados a aplicarlas. En esta línea, teniendo presente las características VUCA del entorno, de acuerdo con los postulados de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona y de los desarrollos efectuados en el seno de la misma, se deben establecer supuestos más realistas en los modelos, como la toma de decisiones en incertidumbre por parte de los agentes, y también profundizar en el desarrollo de otras aproximaciones a la complejidad, como el análisis de efectos olvidados. Entendemos que estas aportaciones futuras podrán ayudar a paliar las consecuencias de futuras disrupciones y, en consecuencia, hacer que las futuras crisis sean más breves y menos profundas y, por tanto, menos lesivas para las personas, especialmente las más vulnerables. Y nada más, muchas gracias. Hubiera sido muy difícil encontrar un tema de mayor actualidad que el presentado por el excelentísimo doctor Arturo Rodríguez. Solo nos resta expresar nuestra más sincera felicitación por este nuevo trabajo realizado en el seno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Muchas gracias a todos por su asistencia presencial y telemática. Esta sesión ha terminado. Se levanta la sesión.